Bien, estrenamos el canal con una ruta que hicimos entre Guadalupe y Logrosán, por lo que es el camino natural de las Llorcas. Esta ruta no es de mucha dificultad y además está bastante bien señalizado, por lo que es difícil perderse. Parte de la antigua estación de ferrocarril abandonada de Logrosán. De hecho, abandonada no es que no llegó ni siquiera a usarse ese trazado. El camino en principio es bastante llano y cómodo de rodar, rodeado de mucha vegetación, entre vallas de piedra y buen estado salvo algún charco porque había llovido el día antes. Tras un breve recorrido por el trazado de la vía nos separamos de estas y por un camino, un sube-baja que tampoco tiene mucha dificultad, nos vamos acercando poco a poco a la carretera X102. Una pequeña parada, continuar paralelos a la carretera, comienza el camino a subir un poco a poco, pero tampoco es mucho, y dejamos al lado izquierdo las naves de un polígono industrial, tras lo cual cruzamos la carretera para seguir el camino por un paso peatonal elevado que hay al efecto. Decidimos seguir por carretera hasta Cañamero, tramo corto, con una pendiente bastante suave y sin problema, y desde que se tiene una buena vista a la derecha de la sierra del Pimpollar y a la izquierda toda la sierra de Guadalupe. Llegamos a Cañamero y rellenamos los bidones con un agua muy fresquita que sale de una fuente que hay en la travesía de la misma localidad. Continuamos por carretera paralelos al río Rocas, que lo cruzamos para encontrarnos de nuevo con el camino natural, y un poco más hacia adelante pues volvemos a cruzarlo por otro puente. Un pequeño paseo nos separa de la ermita de la Virgen de Belén. A partir de aquí el camino empieza a picar sin pieza arriba en busca del puerto de Puerto Llano. Un primer tramo más cómodo empieza a complicarse un poco la pendiente y algunos tramos con mucha piedra suelta gracias a los quads y a las motos. Otro tramo pues se encuentra al final antes de coronar el puerto, pero merece la pena por las vistas que ofrece.
Una vez arriba, la ruta continúa por el otro lado de la carretera. Actualmente no hay que cruzarla ya que han construido un paso subterráneo por debajo y no hay peligro de cruce. Continuamos por una buena pista observando a la izquierda, en el fondo del barranco, el antiguo pedrero de ferrocarril de Berzocana. Continúas por la pista hasta una bifurcación, de frente por una subida bastante empinada o a la izquierda por un recorrido más cómodo. En sí la ruta está señalizada para seguir el camino de frente y decidimos continuar por allí. Y a través de ahí, por un continuo sube-baja, llegamos hasta el río Silvadillos, que se salva por un puente de madera que forma parte de una pequeña área de descanso. Continuamos la ruta y tras una bajada bastante pronunciada se encuentra otra bifurcación que si se va muy deprisa es fácil pasársela de largo. Nosotros en sí no la pasamos, pero por suerte nos dimos cuenta del error rápido y retrocedimos. En esa bifurcación, si continuamos de frente, seguimos hacia Lía y si nos desviamos a la izquierda vamos hacia Guadalupe. Dicho y hecho, pues nos desviamos a la izquierda y comenzamos una fuerte subida que después se torna en un camino mucho más cómodo y agradable rodeado de encinas. Ya desde lo alto y antes de iniciar la bajada hacia la carretera, pues tenemos una bonita panorámica de Guadalupe con el puente de la vía en primer plano y es fácil encontrarse con algunos de los habitantes autóctonos de la zona. Al llegar a la rotonda el camino está bien señalizado y sigue el trazado de la antigua carretera de acceso a Guadalupe, paralelo a esta carretera y paralelo al río Guadalupejo. Desde allí seguimos y pasamos por debajo del puente ferroviario que veíamos a lo lejos y llegamos hasta un merendero. Después del merendero continuamos por carretera en subida hasta Guadalupe, haciendo una pequeña parada de un mirador desde donde se ve una panorámica bastante buena de la villa. Por fin llegamos a Guadalupe, donde damos cuenta, tras refrescarnos en la fuente que hay en la plaza, de unas cervecitas y de la famosa morcilla de Guadalupe.
La ruta de vuelta no se circular es por el mismo camino. La cuestión es que empezó a empeorar el tiempo y a la altura del río Silvadillo, en el área de descanso, pues nos cayó una tormenta bastante fuerte. Al no tener mucha protección allí, pues decidimos seguir con los impermeables y bajo el aguacero pues seguimos hacia Puerto de Portollano, pero por otra ruta distinta con menos pendientes. Aún así era una ruta con bastante barro arcilloso que se pegaba a las ruedas y hacía bastante fatigoso el pedaleo, pero aún así llegamos bien al puerto de Portollano. Una vez en el puerto decidimos seguir por carretera hasta Cañamero, porque la bajada hasta la ermita de Belén por ese camino era bastante peligroso. A mitad de la bajada por carretera pues nos encontramos en la fuente de la cofradía, donde paramos para reponer un poco de agua y quitar un poco el pegajoso barro que teníamos en la bicicleta y en las zapatillas. Al final de la bajada, al llegar a Cañamero, pues ya estábamos prácticamente secos, porque en el puerto de Portollano ya había dejado de llover. El resto del camino no tiene tampoco mucha dificultad, es prácticamente bajado en llano hasta la estación de nuevo de Logrosán.